Ok, me falta dos más, me falta añadir. Entonces vamos a crear la que se llama añadir o ajouter Enterprise SaaS. Alors en este caso, vamos a pasar igual un elemento, c'est como una variable, ok, pero es una estructura como tal, is, como lo pueden ver, una vez que la hemos declarado al inicio, la recuperamos, ok, nuestra famosa estructura, que es una estructura de 3 elementos, y podemos perfectamente poco a poco, solamente aquí modificando la estructura, añadir campos, ok, cualquier tipo de campos, aquí tenemos un integer, una variable, un cadena, un string y un buffer para una imagen. Alors, acá yo paso entonces mi estructura como tal. De nuevo, yo voy a decir, a cada vez yo verifico si no estoy desconectado. Y en este caso, yo utilizo otro comando que se llama memory2file. Ok, st product, de nuevo, enterprise SaaS. Ok, alors, if add para añadir sobre enterprise. Ok, alors acá que hago, memory2file, yo paso todos los elementos de este product directamente a enterprise SaaS de la manera de cómo he escrito esto. Ok, alors yo siempre lo he escrito con escribiéndolo con el mismo nombre de la estructura. Faltaría probarlo escribiéndolo de otra manera. Normalmente yo creo que lo acepta y toma el orden. ¿Ok? Sin embargo, faltaría probarlo. Alors, acá, if then is todo bien, vamos a decir result true. ¿Ok? Else, si hay un problema, de nuevo vamos a hacer un exception through. Ok, la diferencia es que acá vamos a cambiar el parámetro de exception through. Vamos a decir que es imposible añadir la empresa. Alors, vamos a poner acá más CR para hacer un retorno a la línea, más, alors vamos a escribir detalles, dos puntos, y acá más CR, más error info. ¿Ok? Error info es una función que utilizamos mucho, que nos devuelve el tipo de error que podemos encontrar si hay un problema, y en este caso haríamos un result false. Una vez que han entendido esta estructura, que son más o menos 4 o 5 métodos donde vamos a añadir, ver la lista, modificar, nos faltaría la de destrucción, ok, ya hemos entendido el 95% de todo lo que tenemos que hacer en los web servicios para recuperarlo de la parte de WinDev o eventualmente de otro tipo de base de datos, ok. Cualquier base de datos podría leer perfectamente lo que estamos haciendo. La última que vamos a hacer es modificar. Alors modificar está un poquito más compleja, pero nada de grave. Modify Enterprise. SaaS. Alors de nuevo, misma estructura, st product o produit is st Enterprise SaaS que hemos declarado al inicio. Yo repito. Alors, de nuevo, verificar. Ok. Y aquí vamos a hacer un hash read
seek first sobre enterprise punto sobre el ID y le vamos a pasar entonces el valor que recuperamos de la estructura que nos va a ser devuelto de Windows Mobile, punto, acá como están viendo la estructura me devuelve la información de los tres campos. Muy sencillo. If hash found sobre enterprise es igual a false si no lo encuentro, then tac. Acá, voy a escribirlo acá. Exception true, ya conocen, imposible de modificar la empresa no se encuentra. ¿Qué puede pasar? Yo la tengo en mi iPhone, mi iPad, mi Android ha sido destruido de la parte back office y entonces claro que no la encuentro en este momento. Y acá yo hago un memory to file de la memoria al fichero, ok, como lo hemos visto antes, del st product a mi fichero enterprise. Ya. Normalmente acá está terminado. Lo que pasa es que en este caso yo le escribí algo un poquito más de manera a ver en tiempo real el cambio de la imagen que tenemos en la parte de la carpeta de donde están las imágenes de cada empresa. Alors, hay una cosa que tomar en cuenta. Acá no voy a explicar bien lo que hago. ¿Por qué? Porque pues después podrán un poquito más echar un ojo en el código. Un web service se comporta como una aplicación WinDev. No tiene acceso, hay algunos comandos que no tenemos acceso con el web service. Típicamente no se comporta como WebDev, a saber, no tenemos acceso al comando que se llama rep web. Rep web es el repertorio web donde están mis ficheros dentro de mi solución web. Alors acá, si por ejemplo yo pongo rep web, como lo van a ver, acá no me acepta. ¿Es rep web o rep web? No me recuerdo. Un momento. Es repertoire. Ya es frep web. Esta función, como lo pueden ver, es una función solamente para WebDev en modo servidor y no me funciona en este caso para acá. Entonces, no tengo directamente desde el web service acceso a mi carpeta de imagen. Alors, lo que voy a hacer, yo voy a hacer un copiar, pegar de este código para no escribir todo a la mano y les voy a explicar un poquito lo que hago. Entonces estamos acá en memory to file. Alors, lo que hago, acá típicamente en el modify, yo voy a recibir dentro de mi estructura también un elemento imagen. Alors acá voy a crear una variable donde yo voy a crear algo aleatorio sobre el tiempo más JPEG para dar el nombre a la imagen. Yo afecto a Enterprise SAS fichero del logo este nombre. ¿Ok? Y yo digo que si estamos modificando Enterprise SAS, ¿ok? Yo busco, si yo le doy el nombre completo ya con el camino completo de mi servidor web. ¿Ok? Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto no está genérico. No podemos recuperar de manera genérica por el web server el camino del servidor en el cual estamos trabajando. ¿Ok? Estamos obligados de ponerlo en duro o recuperarlo de otra manera, pero no hay manera directamente como
con WebDev de decir, ok, yo pongo mis objetos dentro de la página web, de la carpeta web. Ok, acá entonces yo le pongo, yo creo un nuevo nombre, ok. Yo busco si existe este fichero, si ya existe, ok. Si existe, lo voy a suprimir con fdelete. Ok, y acá yo voy yo lo guardo acá dentro de la base de datos para después del otro lado de la parte del lado de iFacture recuperar el camino completo. Y si existía, sí, claro, yo suprimo el antiguo para reemplazarlo por el nuevo. Y yo estoqueo acá con hash extract memo hace, no, hago el inverso, acá yo lo suprimo y acá con hash extract memo paso desde mi memo, mi campo memo, que se llama photo image, a la carpeta donde lo voy a guardar físicamente. ¿Okay? Pues para analizar este código no es complicado, pero en el caso mío, yo quería actualizar en tiempo real mi imagen para que se vea automáticamente en la parte iFacture. Ok, alors, una cosa que tomar en cuenta, cuando yo creo un web service sobre un análisis, ok, no le tengo que estar explicando dónde, cuál es la IP, si está en local, si hay una IP, ok. A partir del momento que yo me conecto sobre tablas, ok, yo puedo tener perfectamente acá tengo todo en Hyperfile local para la web, que es una muy buena solución, que además es muy rápido, y hay solamente un usuario que es el Web Server Application que accede. Los usuarios finales, que son los clientes web, pasan por el Web Server Application, que hace como si fuera un Hyperfile cliente servidor, casi. Entonces, en este caso, no hay más problemas, pero si tendríamos acá un Hyperfile cliente servidor y acá 3 o 4 tablas Oracle o SQL, como lo pueden ver. Acá en el web server yo no hago ninguna declaración de dónde está la información. ¿Ok? Solamente por la estructura y por web server se va a hacer automáticamente el match. Ok. Una vez que hemos hecho esto, pues ¿qué tenemos que hacer? Es generar nuestro web service. ¿Ok? Alors, vamos a verlo sobre la otra versión de manera a... Aquí hemos terminado y esta la vamos a volver a abrir de la parte web de VS. Ahora, esto es un poquito más avanzado, pero como lo van a ver, es muy sencillo también. Lo más difícil ha sido el final de sacar la imagen de la carpeta local, de volver a escribirla en el memo, pero pues eso no es complicado.